Hola, Juan, ¿me escuchas? Así es, Matías, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas tú a Muy mí? bien, ¿y tú? Sí, yo también te escucho. Por algo Perfecto. te respondí. Bueno, pero es que igual a lo mejor estás condicionado a decir una respuesta muy básica, como ¿Creéis que soy el perro de Pavlov, weón? todos Ya, somos el con perro de eso. Pavlov en esta sociedad, Todos Matías. somos, es como, hay cachado que es como esto, todos somos el cuico de alguien, bueno, todos somos el perro de Pavlov de alguien. Exactamente, Pero bueno, exactamente. las Pero consecuencias de, las eres un perro consecuencias de de vivir en Pavlov sociedad. que me cae muy bien, la verdad. Genial. Bueno, esas son las consecuencias de vivir en sociedad, así que vamos a volver a este espacio en el que nos dedicamos a hablar de qué pasa como sociedad, cuáles son nuestros grandes problemas y qué se puede hacer ante ello. Así que no grabamos de hace tiempo de las elecciones y bueno, ya pasaron otras Exactamente. cosas con eso. Pero ya son anécdotas, más que nada, como que uno asume nomás. Asume el porvenir y No queda nada más, solamente hay que resistir las cosas de la mejor forma que se pueda. Pero esto es sintomatizando. Al fin decimos como el nombre del podcast. sí, exactamente. O sea, igual estaba como ya pensado un poquito desde antes, pero no habíamos llegado como a la conclusión de que este iba a ser realmente el nombre del podcast. Sí, de hecho, No le teníamos tanta fe quizá. no, yo sí. Yo sí, por eso, Sí, o sea, yo fui no, como el principal impulsor del nombre, entonces lo defendí a muerte. Tal vez un poco subjetivo esto, pero tuvo el dedo hacia arriba de los dos, así que fue democrático. sí, fue democrático, aunque todos sabemos que la democracia implica cierta coerción. Pero no importa, esta es la nueva edición del podcast y ahora vamos a hablar de un tema muy atingente y que ha tenido consecuencias letales y que todavía sigue como erosionando un poco las relaciones sociales. Así que nos puede dar el pase, Juan, ¿qué tema traemos hoy? Claro, bueno, el tema a hablar principalmente en este podcast va a ser la crisis de la masculinidad. ¿Qué Y nos qué pasó como mejor, hombres, básicamente? sí, exactamente, qué nos pasó en el camino. Y me parece que es una buena forma de iniciarlo que leyendo un artículo que se volvió bastante popular hace un tiempo, que es de la página, o sea, de la revista en realidad, Vogue, Es en como un donde clásico sí, de la moda y el estilo. claro, sobre todo desde el punto de vista del mundo más femenino, en donde Claro, hubo un artículo del 29 de octubre de 2025, en donde se titulaba, bueno, es la traducción más que nada, porque el artículo original es en inglés, pero ¿es que ahora da vergüenza tener novio? Y es curioso el título, y parece un poco controversial, de hecho lo fue, y por eso se y de hecho volvió yo tan... encuentro, como periodista, encuentro que es muy buen título, porque al tiro es una pregunta y te asegura una respuesta y que ya es una pregunta como difícil de hacer, pues como una pregunta que no tiene una respuesta como tan simple que implica como cierta polémica. Claro, exactamente. Y de hecho es como muy buen anzuelo para que la gente se haga clic y diga, pero ¿qué está diciendo esta persona? Sí. Bueno, el artículo básicamente, como para irlo resumiendo, se trataba de una serie de entrevistas a diferentes creadoras de contenido, tanto de moda como de otras cosas, pero que tenían un público mayoritariamente femenino. ¿Ya? Entonces, Sí. entonces se estipulaba como una pregunta de por qué la pareja heterosexual, específicamente la pareja heterosexual, podía haber No pasado habla del prestigio. no habla de la Dime. pareja como en ese caso homosexual, como una pareja del mismo género. No, se identifica solamente la problemática, exacto, solamente la problemática es la pareja heterosexual, hombre, mujer, cis, hetero, normada. Claro. En donde, sí, donde se pasa de un pasado en donde se le atribuía un prestigio social, ahora básicamente como vergüenza, tanto propia como ajena. En donde se especifica que
la gente que suele subir contenido a redes sociales últimamente oculta como a su pareja. Intenta que si es que tiene y si es que quiere mencionarlo, no lo presenta, solamente como que da pistas de que tal vez esté teniendo una pareja. Lo dice como para que yo creo que quizás no haya como ciertas controversias con otros creadores de contenido, o a veces para que ciertas personas no se ilusionen, que muchas veces pasa que alguien sigue como de puro simp a otra persona. Sí, pero igual que puede brígido eso, pues, como que, a ver, sigue explayándote en eso del punto principal, como de por qué claro, existe como este cringe. es una buena conjetura, pero el artículo se basa principalmente como en opiniones de las creadoras de contenido con su público femenino. Porque Ya. al público femenino ya, si ven una relación romántica heterosexual con presencia en las redes sociales, deja de generar interés. Por ejemplo, una creadora de contenido que se llama Sophie Milner dice que este verano un chico me invitó a Sicilia, lo publiqué en mi sección de suscriptores y me dijeron cosas como: por favor, no me digas que tienes novio. Entonces, claro, dice que sus contenidos resultan menos interesantes cuando hay una pareja de por medio, en donde menciona que... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero me imagino que a veces, como por ejemplo cuando está como este grupo de amigas y como, no sé, una invita al pololo, es como, puta la wea, como que hay ciertos temas que no se pueden tratar, como que sigue como esa lógica. Yo creo que, visto desde ese punto de vista, igual como que se relaciona con esto de las relaciones parasociales. Es como, quizá, bueno, esta creadora de contenido, yo la veo como cercana, yo la veo como una amiga, y que por eso que invita al pololo es como, no sé, como que... no, porque como que genera un poco de ruido, especialmente como muchas veces no conocen al pololo y es un tipo, puede ser cualquier cosa. Exactamente. Y eso es lo peor de todo, ¿cachai? Porque se atribuye el hecho de estar soltera como una opción que da máxima libertad para decir y hacer lo que se quiera decir y hacer, sobre todo en redes sociales. Y también menciona esta persona que, si bien no le pasa a todas las mujeres, pero se ha dado cuenta de que cuando se está en una relación, ellas se vuelven más anodinas y descafeinadas, incluida ella. Entonces es como una afirmación esta de idea ella. como de que a veces los hombres como que les quitan la energía, especialmente cuando son como hombres, como, no sé, hombres quizá un poco conservadores, hombres que es como que no aportan en nada. Que genuinamente sí les quitan realmente la energía. Esos hombres que pasan como de ser criados por la mamá a ser criados por la pareja. Sí, yo me imagino eso. Muchas veces, sí, y como muchas veces, como no sé, el público, los seguidores, no conocen esa relación, muchas veces como que al tiro llenan el vacío con eso, que es como, que lamentablemente es como lo más común. Sí, exactamente. Sí, y como para ir finalizando, ¿sí? Eso, como cuál es de dónde viene el problema, como qué es lo que estamos haciendo mal. Claro, porque ella estar en pareja no afirma necesariamente la feminidad y ya no se considera un logro, ¿cachai? Si acaso ahora como la soltería se ve más un logro que el estar en pareja. Entonces, claro, se politizó la identidad de las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo desde el punto de vista heterosexual. Y de ahí viene la problemática principal de este podcast. Que es como ¿qué está pasando con los hombres? ¿Por qué están ¿por qué se vuelven incel? ¿Por qué se vuelven performáticos? ¿Por qué quizás adoptan esta idea de ser criados por la polola ahora? Interesante el concepto, Matías, que acabas de decir, pero para darle contexto a la audiencia de que tal vez no haya... Bueno, yo creo que sí, pero pongamos que hay un señor de 50 años que nunca ha escuchado estos términos, sí, y le gustaría un poco de contexto. Alguien que ha tenido la fortuna de nunca escuchar lo que es como un incel o un hombre performático. Exactamente, alguien que ha tocado pasto le gustaría saber qué significan estos conceptos. Bueno, el clásico es la idea del incel, que es como el célibe involuntario, que es como una persona que no tiene relaciones sexuales porque no puede, básicamente, porque no se le da.
Y ¿sabes qué? Lo que yo encuentro más interesante de este concepto es que es usado y se define como hombres como sexualmente frustrados, pero igual este término nació como de Alana, de un blog de una mujer, y que obviamente, como en la mayoría de estos casos, no tiene nada que ver con la acepción actual, pero como una mujer como en los 90 que hizo un blog simplemente contando como, miren, tengo como 20, 30 años y no he tenido relación, así que esto es como una especie de crónica de mi vida. Y no desde un punto de vista como del resentimiento, así como es que los hombres son una mierda, o como lo suelen hacer los incels desde su punto de vista, pero simplemente como un hecho. Yo creo que eso es bastante curioso. Exacto. Yo también leí sobre el inicio de este concepto, que ahora obviamente está como muy manchado, y la propia creadora de este concepto se siente como muy arrepentida, por decirlo así, de haberlo creado en algún momento. Pero creo un monstruo que sí, fue creciendo solo, porque tampoco es culpa de ella. Exacto, sí. De hecho, ella se salió como en el año 2000, se lo dio como el título de propiedad de ese sitio a otra persona. Entonces empezó a hacer un foro en donde había de todo, ¿cachai? Habían tanto hombres como mujeres que se supone que debían tener en ese foro un grupo de apoyo o como de entendimiento, de que no están solos ni solas. Lamentablemente pasó que, como en todo foro, de repente hay como células más extremistas, claro, que empiezan a establecer como contenido ya un poco tanto misógino como machista, en donde claramente se veía un resentimiento hacia la mujer, que claramente en esos primeros foros eran censurados. Pero claro, fueron creciendo de a poco y hicieron sus propios foros en páginas como Reddit o 4chan, que son como el pozo más oscuro del internet y que ojalá nunca tengan que entrar ahí. Lo que me sorprende es que llegó a tal punto que Reddit cerró el subreddit de los incels en su momento. Como imagínate qué tan triste, qué tan sucio era como ese rincón de internet, que como que hasta la página, que ya es como un averno por sí sola, dijo no, esto es demasiado. Sí, bueno, quizás no sé cómo habrá sido en 4chan, siendo que porque 4chan es mucho peor que Reddit en ese sentido. Claro, es que ese es el tema. Todo partió ahí porque 4chan lamentablemente, o bueno, yo lo digo como lamentablemente, pero puede que haya gente que lo vea como una ventaja, en que es que hay demasiada libertad de todo tipo. Entonces uno puede postear como de forma anónima. Sí, exacto. Hay mucho anonimato y se puede hablar de cualquier tema básicamente. Entonces pueden haber muchos temas en donde se implique el racismo, la xenofobia, en este caso el machismo y la misoginia, en donde como no tuvieron un paralelo o un límite, empezaron a florecer, y obviamente todo lo que parte en 4chan después termina saliendo a otros sitios, como en su momento pudo ser Facebook o Messenger, infectando y después el resto de internet. Claro, después pasó todo, pasó sobre todo a través de propaganda, a través de memes, sobre todo porque el humor sirve mucho como para disfrazar esta propaganda de supremacía del hombre, del odio hacia la mujer, y como es humor en forma de memes, siempre suele pasar más fácil a otras plataformas digitales como, bueno, Facebook, Instagram actualmente, YouTube incluso. También tienes que como que considerar que muchas de esas cosas fue como que se subieron a una ola, porque claro, ahí salió como también todos estos movimientos racistas, como todo lo que fue como no la extrema derecha, sino la que se le denomina como la derecha alternativa, que son estos que usaban a la rana Pepe como ícono, porque al final es como lo que terminó llevando a Donald Trump al poder hasta cierto punto. No solamente eso, el fenómeno más complejo, pero fue como una de los grupos principales. Exactamente. Y ¿sabes lo curioso de eso? Es que a partir de ahí, la forma en que se estableció un mundo en donde los incels formaban gran parte de este mundo, se dio a conocer como la manósfera. Claro, a mí me da mucha risa cuando escucho ese nombre, porque yo vi Hora de Aventura. No sé si alguien habrá visto Hora de Aventura, pero es
una serie que yo recomiendo, pero hay una... Nunca la vi entera, pero vi hartos capítulos. Ya, bueno, hay una parte que se llama la nocheósfera, que es donde están como todos los monstruos aborrecibles de ese mundo. Y suena muy parecido a la manósfera. Entonces, Ya están significados, parece. Exactamente, y yo lo asocio, es mi memotecnia de acordarme de qué es la manósfera. Pero claro, es un concepto muy importante. Sí, y que tuvo un momento bastante fuerte el 2014, que es como donde se dio el caso de Elliot Rodgers, que es como un héroe para la comunidad de incel, que él ese año hizo un atentado, básicamente asesinó a no sé cuántas personas, pero bueno, un atentado a lo gringo, y publicó My Twisted World, como Mi Mundo Retorcido, que es un manifiesto, y yo lo anduve ojeando y son cosas como muy locas. O sea, yo creo que ahí está como, no es que nazca de ahí, pero hay como que si uno quiere entenderlo, la historia de este tipo es genial en ese sentido, porque es como, era un tipo que como que sentía mucha frustración porque las mujeres no se fijaban en él. Esa frustración como que derivó en racismo, porque en una parte dice así como, no puedo creer que hay una mujer rubia como con un negro, bueno, un hombre de tez, ya lo dije, con un negro. Y no, pero se entiende. Sí. Sí, bueno, se entiende que no soy racista, que yo soy moreno. Nosotros le quitamos el racismo al significado. Sí, exacto. No puedo creer que haya como que se dé esto, siendo que yo soy blanco, y que más encima este tipo como que lo dice como con orgullo. Y es muy chistoso porque, no sé, ponte tú, él estaba como entrando como, no sé si fue a la universidad, pero estaba viviendo como con otros hombres, como de su, no sé, como 18 años, y como que el hombre, el negro, dijo como que había tenido relaciones sexuales como con esta mina, y él dijo así como, y ustedes, ¿cuántos más de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos más de ustedes ya no son vírgenes? Y todos le dijeron así como, todos, ya lo hicimos. Y él como que era el único y quedó como un poco, se sintió humillado. Y claro, ahí tienes el hecho que ya, estos hombres probablemente igual eran como medios machistas y como que humillan a alguien que no ha tenido su primera experiencia sexual, pero este otro tipo que igual se lo toma de forma pésima. No sé cómo lo veis tú. No, y toda la razón, porque el hecho de que tengáis cierta edad en donde no hayas tenido tu primera experiencia sexual no te invalida para nada como hombre ni como persona. De hecho, es algo que en estos tiempos de aislamiento social se suele ver incluso aumentado en cifras de personas que llegan a una edad superior a los 18 años en que no han tenido relaciones sexuales. Eso es algo válido, ¿cachai? Todos tendrán sus motivos. A lo mejor hay gente que no tiene interés, porque de hecho hay un 1% de toda la población del mundo que se identifica como asexual, que es gente que no siente ningún interés ni placer por... No hay como una atracción ni siquiera biológica, como que no les pasa nada. Exactamente. Entonces hay muchos motivos por el cual una persona hasta cierta edad no tenga relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa aquí? En donde la persona no ha tenido relaciones sexuales queriendo tenerlas, porque esa es como la clave del incel, y que hay una frustración como... Exacto, esa frustración que lo lleva a odiar al mundo, porque uno puede pensar, ya, va a odiar a las mujeres porque él se entiende como una persona que tiene el derecho a tener sexo y se lo están quitando. Pero ¿qué pasa? Que no solo hay un odio hacia las mujeres, sino que también hay un odio hacia los hombres que han tenido éxito en su vida sexual y han podido tener relaciones con mujeres, no solamente relaciones sexuales, sino que relaciones sexoafectivas o novias o pololas, ¿cachai? Entonces ya deja de ser como tanto una misoginia, sino que como ya una misantropía. Sí, básicamente. Son gente que odia mucho al mundo. Sí. Mira, y aquí te tengo otra frase, porque es como: sentí odio y desafección con el mundo y la sociedad, pero no quería esconderme, tenía que ser productivo. La vida es muy injusta conmigo. Y es como brígido porque cuenta que, no sé, como en esa frustración como que fue a Barnes and Nobles, que es como una librería como repartida en todo Estados Unidos, como estas tiendas grandes.
Y como que, no sé, se ponía a leer, así como... Primero que todo, sin ninguna guía, que es como eso igual es... podéis terminar leyendo así como los peores libros, es como... Y no sé, como estos libros así como... Axel Kaiser, ponte tú, como si lees sin una guía, como un propósito... No está mal leer, pero igual puede terminar mal orientado. Pero filo, el punto es que como, no sé, de repente como que veía que habían pareja y como que se daban besos ahí, como que se sentía mal, iba a llorar al baño. Como que lo afectaba de hasta esa manera. Y claro, pues él se sentía como frustrado por esto y también, que es un tema que yo creo que igual es clave, es que el tipo igual era como bastante como adicto a la masturbación, como que lo confiesa. Como que eso también como que incrementa esa frustración, pues, porque es como alguien que está deseándolo todo el día. Es curioso eso que mencionas porque igual dentro de lo que se espera de personas que han sido constantemente miradas en menos por la sociedad, porque el concepto incel ya se conocía en internet, por ejemplo, para gran parte de la generación Z. Pero, por ejemplo, para la generación millennial y ya personas ya de más de 40, 50 años, la primera aproximación a este concepto lo tuvieron en una serie muy popular de Netflix que era Adolescencia, que fue como Sí, una porque de hecho se miniserie ganó como que... hasta un Emmy, creo, como arrasó igual en premiaciones, creo, como por la actuación del cabro chico y el otro, el actor que es el papá, que él aparece en una película muy buena que se llama This is England. Esta no la ven no es muy vista, así que les recomiendo que la vayan a ver. Es como son punkis en la Inglaterra de los 80, 70 y con de fondo la guerra de las Falklands, con Argentina. Vayan a verla, es muy buena. Está en YouTube. Ya. Wow, datazo. Claro, bueno, esa Stephen miniserie que Graham tuvo... creo que se llama el actor. Yo te creo, porque la vi hace mucho tiempo, entonces yo solamente recuerdo de que fue muy, muy elogiada, muy premiada, se grabó en una toma, o sea, no hicieron una pura toma y esa Da la sensación de que es grabada de esa manera. Exactamente, fue muy innovador desde ese punto de vista. Entonces ahí pero el punto es que trataba este tema de los jóvenes. Claro, en donde, claro, el mundo virtual genera una desconexión y una perturbación de cómo las personas perciben el mundo, ¿cachai? Porque si bien hay estudios bastante serios en donde se ha intentado investigar qué pasa con el mundo incel, de hecho hay mucha relación entre gente que se identifica como incel y alteraciones dentro del punto de vista psiquiátrico, ya que hay un gran porcentaje de este mundo que tiene autismo. Entonces, es interesante porque el tener autismo es un trastorno de tanto la personalidad de la persona como de su comportamiento, lo cual no es muy bien aceptado y las personas no están todavía como muy acostumbradas a personas que se comportan de manera distinta o tienen particularidades en su comportamiento que no se vinculan con los neurotípicos, que son la gente que no tiene autismo básicamente o no tiene alguna enfermedad mental. Entonces esta gente tiene una barrera que muchas veces no le permite socializar, y dentro de la socialización está el intentar tener una pareja. Entonces hay un porcentaje importante de estas personas que por estos trastornos psiquiátricos no se les pudo dar por su personalidad el poder acercarse a mujeres en este caso, porque estamos viendo que el concepto de incel es muy de lo hetero, cis, hombre, macho, masculino. Claro, y más encima pasa este fenómeno de que
Puta, como que muchas veces eso, el tema incel como que le da una teoría como a ese comportamiento, pues como si ya tienes ese tema de base y puedes ser como mal guiado hacia los conceptos incel y todo lo que es la pastilla roja, que lo vamos a hablar eventualmente, y eso al tiro como que te da una teoría que justifica como tu forma de ser, por así decirlo. Y por ejemplo, yo ahora buscando sobre este tema, como que encontré unos posts en Reddit, cacha lo que te estoy diciendo, pero que son muy curiosos, porque en realidad como que hay unos comentarios que son como de personas que no sé, que calzan como con el perfil de un incel. No sé, por ejemplo, acá dice: soy un hombre de unos 30 y pico, no tengo nada particularmente especial, ni habilidades sociales increíbles, ni una carrera de alto estatus, ni hobbies locos, etcétera, etcétera. Lo único que puedo decir que hago frente a muchos hombres solitarios es interactuar con la gente por curiosidad, en lugar de por deseo. Y yo creo que eso es un punto muy importante, porque muchas veces como que los hombres incel se limitan como solamente a interactuar con mujeres como por la idea de obtener algo más, y no como por el mero hecho de interactuar o por hacer vida social, y como que eso al tiro como que los limita. Exactamente, exactamente. Lo curioso de eso es que muchas veces el tema con los incels no tiene que ver con un estado mental alterado ni nada de eso, sino que muchos estudios en donde comparan a personas solteras que no se consideran incel con personas solteras que se autodenominan incel, es el tema de la autopercepción de ellos mismos. Es como el efecto Pygmalion, si te das cuenta. Sí, tiene mucha relación, porque la cantidad de comorbilidades asociadas tanto a la depresión con ¿Qué es eso? ¿Comorbilidades? Bueno, comorbilidad es cuando una afectación está asociada a otra enfermedad. Ya, como que una Sí. te deriva a la otra. Exactamente, que están asociadas. Que no Ya. necesariamente una determina la otra, pero suelen asociarse. Entonces, Ya, como que si te da una te puede dar la otra. Exacto, tienes mucho más riesgo de tener esa otra enfermedad. Entonces, Ya, entonces- se ha visto que esta población tiene una gran cantidad de afectación tanto desde el área psiquiátrica, desde el punto de vista de que tienen depresión, episodios de ansiedad, y eso también se ve relacionado con un menoscabo de su amor propio, porque es gente que se mira muy en menos. Y de hecho hay estudios que han intentado saber cuál es su percepción del género femenino y cuáles son sus expectativas, y sus expectativas son como muy bajas, la verdad, como que quieren una oportunidad. Ni siquiera como que están exigiendo estándares de belleza derivados como del mundo ficticio de la pornografía o de conceptos como muy de hollywoodenses de una pareja, sino que como que quieren una oportunidad nomás, ¿cachai? Incluso como Sí, que de hecho, por ejemplo, la gente soltera en el- normal tiene los estándares un poco más altos que ellos mismos. Mira, en el libro en el testamento de Elliot Rodgers, como que él dice así como: oye, yo no tengo pareja y eso que hablo con mujeres feas, como que es súper como misógino en ese sentido, porque es como pero cómo no me va a querer ella si ella es como lo menos del mundo, como que cómo ella va a tener una relación algo mejor que yo soy como un hombre blanco que fue un poco al gimnasio y que no sé, y que soy un poco alto. Y yo creo que tiene que ver con eso, pues, como mencionáis, que es un problema de autoestima también. Cuando uno no se aprecia mucho a sí mismo y no se tiene el valor como que corresponde, uno es súper fácil de manipular, po. Y ahí después llegan como estos influencers como Andrew Tate o puras personas que tienen como que son como los líderes de la manósfera, y como ellos ganan plata con eso, como que es un círculo vicioso. Y ahí también me gustaría si nos puedes explicar cómo que era esto de la píldora roja, la píldora negra, que también es un concepto Ya. clave que tiene que ver como con el despertar. Exactamente. Bueno, yo creo que es
una obra ya de culto, se podría decir, es la película Matrix. ¿Me puedes creer que yo no la he visto todavía? Ya, mira, yo no te voy a juzgar porque, por ejemplo, yo no he visto Rambo. Entonces... Ya, y que es como esa la película que todo papá disfruta. Exactamente. Y es muy difícil que no la haya podido ver porque la dan en el Mega todos los fines de semana. Claro, el Mega sabe tan bien a qué público apunta. Tenéis toda la semana delincuencia y el sábado ponía Rambo, conche tu madre. Ya, prosigue. Claro, bueno, Matrix es una película como de casi finales del siglo XX, ya como principios del 2000, en donde no voy a contar el plot porque a lo mejor alguien no lo ha visto y no le voy a hacer spoiler, pero hay un protagonista, que tiene que elegir entre permanecer en un mundo ilusorio, es a través de tomar una pastilla. Le voy a decir una píldora azul porque pastilla azul puede sonar un poco raro. Y la otra opción que tiene es ver el mundo como realmente es, que es tomando la píldora roja. Y en el contexto de la manósfera, tomar la píldora roja, que tiene como una frasecilla en inglés que es como take the red pill. Bueno, tampoco es la gran frase, como toma la píldora roja. Sí, pues. Que se refiere a básicamente darle la razón a las creencias de esta comunidad, ¿cachai? Cómo aceptar como que, por ejemplo, el feminismo hice como una comilla, no, debía haberlo dicho como entre comillas, porque hice comillas en el aire, pero nadie me está viendo, ¿cachai? Pero ya, que el feminismo ha otorgado demasiado poder a las mujeres sobre los hombres, y la necesidad de mantener como el orden social del patriarcado o de la masculinidad que es más hegemónica se ha perdido. Entonces los hombres están subyugados a las mujeres. Esa idea de que, no sé, como del macho alfa, de que como que se creen como que si le haces caso a la mujer eres un borrego. Y sabes que yo primero que todo quiero hacer como romper una idea que es como, ¿por qué todos piensan que es tan terrible ser como un borrego? Bueno, o sea, claro, no necesariamente que te guíen, pero como, no sé, tener una vida tranquila, weón, salir a pastar nomás, como, oye, todos quieren ser pastor, pero nadie quiere ser un borrego, que no es necesariamente que te van a manipular, pero como que vayas a estar haciendo tu pasto. Y mira, yo esto no lo digo desde el aire, porque se lo leí a una autora que se llama Eis Temel Kuran, que tiene un libro que se llama Juntos, que es básicamente cómo tener esperanza en este mundo. Y claro, ella menciona que quizás no es necesario siempre ser como un guerrero, y que, por ejemplo, Mussolini tenía como esta frase que era como, no, voy a parafrasear, que era como, prefiero entre vivir como 40 días o 40 años como un borrego y vivir un día siendo un héroe, prefiero y morir como un héroe. Pero ella defiende como esta idea de por qué como esa necesidad de la acción, esa necesidad de ser como casi un superhéroe y no ser simplemente como alguien más tranquilo, como no ser como la gran cosa, que es una idea muy masculina y por eso más encima la dijo Mussolini. Sí, es muy curioso eso. De hecho, la comunidad incel empezó con un término para como describir a esos hombres como poco masculinos que se subyugan fácilmente a las mujeres, que es el simp. Sí, y sabéis que hay otra que quiero agregar, porque si te metís a Twitter y veis como estas comunidades incel, como que todos tienen una fantasía bien extraña, y también está esto del cook, que creo que no es necesariamente incel, pero muchas veces sí lo usan así como, no sé, como de estas fantasías como de que un hombre alfa se meta como con tu mujer usando el lenguaje de ellos, y porque es como él es un verdadero hombre que está como dándole a la mujer, como, no sé, como esas ideas que son bastante homoeróticas que tienen los incel también. Porque si te das cuenta, todo esto igual, este culto al hombre y la masculinidad es súper homoerótico, pues como ese video de Andrew Tate que dice así como, yo solamente follo hombres por el culo. Es que es chistoso desde un punto de vista en donde tú te ponías a pensar, es como, viejo, odiáis tanto a las mujeres porque no te pescan, pero en realidad como, ¿te gustan las mujeres? Es como... Llega a ese punto. Sí, ¿cachai? Porque, claro, el término, o sea, el mundo incel tiene varios términos que igual son demasiados y no son como los que se mencionan en la película de adolescencia, que es como emojis así que significan algo, sino que son
concepto como más de internet, como el chat. El chat es como el hombre, El hombre como superior. el hombre al que ellos aspiran ser, como el macho El alfa. Ubermensch. Sí, exactamente. Están como las también creo que están las Stacy's, que son, Stacy's, sí, eso. las Stacy's, que son como la mujer, la típica como cheerleader gringa, que es como pareja del chat y que nunca los va a pescar a ellos. Y Entonces, sabéis que a mí hay un tweet que me da mucha risa, que es como un argentino que pone como una foto de, sale como un jugador así como de esta weá que juegan los gringos, como terminando con con su programa que es como cheerleader, así como ese típico, así como, lo siento Stacy, me tengo que ir a otro estado para ir a la universidad. Y como que un argentino compartió eso y dijo así como, no puedo creer que estos cucas me hayan quitado a tener esta infancia que yo siempre quise. Y es como cuando ves algo tan tercermundista que te arden los ojos. claro, es como ese niñito que está como en esas favelas, pero que son peruanas, que tienen el piso de tierra y que se molestan como por un suceso que pasó en Europa, no sé, pues en Francia. Claro, Así que es como que ven fotos como de musulmanes llegando a Francia y ellos desde como el Tirral de su favela peruana comentan como, oh, la caída de Occidente. Exactamente. Es así de... Nunca he leído a Oswald Spencer. Pendejo peruano. El concepto que tienen ellos está tan tergiversado por esta misoginia, que claro, llega como a ese extremo en donde se pensaba que era una comunidad que era como media loquita nomás, pero que se mantenía en la red. Pero lamentablemente pasó el tema del episodio de Elliot. Sí, pues de Elliot Rodgers, y que se volvió un héroe. Exacto, fue un mártir. Sí, pues, y que ha sido repetido como por otros, no sé, hay casos que han sido sonados, no recuerdo otros, pero me imagino que, por ejemplo, si vieras el desglose de tiroteos en Estados Unidos, como que muchos deben tener causas parecidas. Sí, de hecho, el último como muy sonado fue uno que pasó en 2018, que pasó como fue un crimen de odio también, en donde hubo una persona que se subió a un bus, creo, y atropelló como a 10 personas, algo así, y dejó como un testamento incel. Sí, creo que me acuerdo. Sí, que no me acuerdo exactamente qué hablaba, pero todo lo que hablan estas personas que llegaron a generar un crimen de odio, que de hecho ahora creo que Estados Unidos determinó como estos crímenes de odio de comunidades incel, a la comunidad incel como potencialmente terrorista. Y de ahí viene, que tiene todo el sentido del mundo en realidad. Sí, exactamente, porque ya traspasó la red, ¿cachai? Ya se volvió peligroso. Y ese peligro, sí, y es que en todo caso asociado es como es que una acotación pequeña. Es como, yo creo que siempre hubo un error en decir que algo solamente está circunscrito a la red, sino que como que siempre están esas dos fases, solamente que no se termina de manifestar como en el mundo real. Eso. Claro. Exactamente, igual es un buen punto que tenemos que dejar claro, de que no es como un concepto solamente que pasa en la red, sino que ya está generando caos en el mundo real, y está muy asociado a los movimientos de ultraderecha que claramente están floreciendo de manera muy rápida en todo el mundo. Y lo que iba a decir y ahí es como que... un... Dale, perdón. No, tranqui, no me pasa nada. El concepto que iba a mencionar es el de la Black Pill, o píldora negra, que tiene que ver con ya estos manifiestos y estos ataques de odio, en donde la píldora negra básicamente menciona una realidad mucho más catastrofista de este mundo, en donde
los hombres ya perdieron como el derecho a tener relaciones sexuales y está todo perdido. Básicamente, sí, básicamente como... les quitaron como algo que era de ellos, como algo Sí. que era como, no sé, que era como dado por la naturaleza, como, no sé, como si eso fuese un tema biológico, hasta darwiniano. ¿Tú tenías Claro, algo porque sobre eso? sí, sí, antes de entrar a eso, es como más que nada para dejarlo claro que la píldora roja y la píldora negra pueden confundirse, pero los de la píldora roja como que dicen, no, hay que luchar, hay que transformar, la sociedad hay que despertar, tenemos que volver a ser los hombres que éramos antes. Esos son como la píldora roja, como el Ya. Temach, es como el Temach Andrew Tate Claro, de son Latinoamérica. como es como el influencer incel, que es como Sí, que te va a vender su exactamente. curso de seducción y todo. Claro, pero los de la Black Pill ya es como no pueden hacer nada para cambiar la Apocalípticos. situación. Sí, pues, es como resígnate o transfórmate en mártir. Es como, Es como ya es como un grado de radicalización, po. sí, exacto. Eso es como el lado más peligroso. Aunque igual la Red Pill tiene lados bastante peligrosos en donde hay como mucho hate y acoso hacia mujeres en redes sociales y todo eso. Pero claro, Sí, porque tú la Red mencionaste Pill que básicamente sí. es como un insoportable con las mujeres en tu vida, porque quizás, no sé, quizás no vas a pasar a hacerles algo letal, pero les vas a hacer la vida imposible en el día a día. Pequeño paréntesis, es como eso que conversábamos de influencers, por ejemplo, como la Rorro, que es como, claro, como que tienen esta primera apariencia de tradwives, de esposas tradicionales, y que, claro, generan mucha simpatía en el público incel, pero como que hacen una pura cosa que cuestione como ese rol, como en este caso el Rorro que entrenó con un hombre que no era su pololo, su pareja, y como que todos empezaron a decirle, tú eres igual que todos, que las otras mujeres, eres como los peores insultos. Sí, exacto. Es como, es tu ídola, pero pasa algo mínimo y la insultan como si no hubiera un mañana. Entonces, es muy cuático eso. Y ese odio y esa frustración hacia el público femenino igual tiene una visión evolutiva bastante interesante, en donde se menciona en un artículo, de hecho que revisé en The Harvard Gazette, en donde hay una postdoctorada en psicología de Harvard que se llama Miriam Lindner, si no me equivoco, sí, y explora como el ascenso de la comunidad incel y darle como un espacio de explicación con un marco teórico que se basa en la psicología evolutiva, que estudia como el comportamiento de los hombres a través de los cambios sociales que han sucedido en la actualidad. Como uno de ellos, porque igual todo esto es mucho más complejo que simplemente las olas feministas, sino que ha habido un cambio en donde las personas, en este caso las mujeres, se empoderaron lo suficiente como para no necesitar emparejarse obligatoriamente con alguien. ¿Por qué? Porque, y esto lo asocio también a un libro muy interesante que les recomiendo, que es En el principio era el sexo, de Christopher Ryan. Sexo, no puede ser, ojalá YouTube no nos baje el video, ya, pero es de Christopher Ryan y Casilda Yeta, si es que no lo pronuncié mal, Anayeta, que explora como los orígenes de la sexualidad moderna. Y menciona un capítulo muy interesante sobre el darwinismo, en donde la selección natural, en donde se priorizaban los genes mejorcitos de las especies para pasarlo como descendencia a las siguientes generaciones, se frenó por el patriarcado. ¿Por qué? Porque se supone que antes, sobre todo como en la época de las cavernas, las mujeres elegían al hombre que tuviera como las cualidades de permitirle la supervivencia a su descendencia. ¿Y cómo lo filtraban?
Básicamente, que no fuera imbécil, que no fuera violento y que fuera alguien, no sé, con el suficiente sentido común como para sobrevivir en un mundo social. Algo que Entonces, es pedir demasiado en pleno 2025. claramente. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el patriarcado en la sociedad, se podría decir como a partir de, no sé, el año 4000 antes de Cristo, tal vez, en donde, a pesar de que fueras un hombre estúpido, indeseable, insufrible, violento, la sociedad te garantizaba como hombre el tener derecho a una pareja y a formar una familia. Lo cual Y en muchos casos era hasta una responsabilidad, pero como tienes que hacerlo. claro, y era una carga social muy fuerte hacia las mujeres que no tenían pareja. Llegaban solteras, por ejemplo, no sé, pues, a los 25, 30 años. Entonces, Y eran vistas como parias, pues, como porque, sí. porque esta mujer no es capaz de satisfacer a un hombre, porque es poco femenina, como todos esos estereotipos que algunos sobreviven hasta hoy, pero que tuvieron su auge en esos momentos. Exactamente, entonces el libro lo mencionó de manera un poco jocosa de que no necesariamente pasaron los mejores genes hacia las descendencias, po. Por Es que eso eso yo creo nosotros que como hombres una- estamos quedando pelados, porque Sí, pasaron por eso en 5 pelados. años, sí. Claro, oye, todos los pelados se quedaron con las mujeres y lo que tenían las cabelleras hermosas no. Yo creo que igual, mira, no me he leído El origen de las especies, pero algo he leído como de forma indirecta cosas de Darwin, porque esto de la supervivencia del más apto como que no era así, como que nunca fue mucho necesariamente la del más apto, sino que era como la supervivencia del que sabía sobrevivir nomás, como del que era como más vivo, por así decirlo, como el que era más, el que conocía el truquito, el que no sé, el que lograba algo. Muchas veces no era necesariamente el más apto, sino que era como el que tenía suerte, incluso. Exacto, si la evolución te benefició y tuviste suerte y sobreviviste, básicamente, eres como el que quedaba, entonces te reproducías. Y por ejemplo, Eh, hay que considerar, por ujú. ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero como que una vez hubo como una erupción volcánica como tan brutal que como que escondió el sol y hubo como una especie de era del hielo como en la película. Y no sé, sobrevivieron así como una cantidad absurdamente pequeña de seres humanos, que es como el momento en el que estuvimos como a punto de extinguirnos. Y piensa que muchos de los que sobrevivieron quizás no eran necesariamente los mejores cazadores o eran los más recios, no eran o los más bellos, por así decirlo, sino que era que tuvieron juego nomás, po. Sí, exactamente. Que es básicamente como la historia de las especies, sí, es como tantas extinciones masivas que hubieron, que sobrevivió lo que quedó nomás, pues, ¿cachai? Que sí, pues, no era lo mejor, pero en este caso, claro, pues, el darwinismo, Oye, el era darwinismo lo es que muy, había. el darwinismo es como muy de escenario ideal, ¿cachai? En donde en un mundo feliz, en donde hay muchas especies y como que los machos luchan por dejar su descendencia, entonces las mujeres tienen que, bueno, en este caso, machos y hembras, eligen como los mejores. Y eso Mira, se ha traspasado al mundo incel también, porque sí, está como esa regla del 80-20, no sé si la hayas escuchado. que es como que el 80% de las mujeres se traen como del 20% de los hombres, era como algo así. Exactamente. ¿Y eso de dónde salió? Nadie lo sabe, porque es un número como que se sacaron de la raja, básicamente. Pero Oye, es se como que un supone coach que está... de seducción dijo eso. Se supone que está basado como en datos de aplicaciones de citas. Creo que principalmente Tinder, en donde pasaba eso. Es Pero como la mejor fuente, la peor, yo creo que cualquier profe universitario que hace como intenta hacer un estudio serio de eso, te dice que es como la peor metodología del mundo. O que está bien, hazlo, pero está solamente circunscrito a esa aplicación y que no es válido para fuera de eso. es que claro, tú no puedes asociar una aplicación de citas al mundo real, que es uno de los errores que conceptualmente tienen los incel, porque también odian mucho a estas aplicaciones de citas, porque se supone como que
es un filtro que los descarta. ¿Cachai? Porque supuestamente ellos se ven como que son horribles y que son como lo peor del mundo. Lo que es Claro, chistoso porque no esa tienen, lógica, no tienen las aptitudes o la, o o l- o l- la o la apariencia cara. física, como deseada por las mujeres, porque no tienen el dinero deseado por las mujeres. Entonces todo es muy superficial para ellos, ¿cachai? Donde la Y ellos creen como en esta personalidad, idea de el ser la... gracioso, el ser buena persona, el ser amable, como que no vale. Lo que vale es Ellos como creen en ser... esto de la hipergamia, porque es como... Pero que la hipergamia, que es como esta idea de que como que las mujeres son básicamente como que solamente están atraídas como por los hombres como más musculosos y que son como... Y que como que siempre están buscando sexo y como que siempre están como buscando al más poderoso, po. Pero yo creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero te das cuenta que muchas veces nuestras amigas como que no buscan eso, como que buscan como alguien que las escuche, alguien como que sea, que las haga reír. Y claro, muchas veces, claro, cada uno tendrá sus preferencias físicas, pero muchas veces los hombres quedan solteros o pierden porque no empiezan a hablar, a interactuar de forma social con personas alejadas de su círculo social. Si de hecho, si te das cuenta, muchas veces las relaciones más estables se dan como por gente que se conoció de amigas o que, no sé, fueron a un cumpleaños, conocieron a una persona, empezaron a conversar y de ahí surgió la relación, pues, como que esa es como esa es como la forma principal y muchas veces los incels se privan de eso porque piensan, no, yo soy horrible, yo soy feo, yo soy como... las mujeres solamente se fijan en cosas que yo no tengo, entonces no, ¿para qué voy a ir? Pues si no vale la pena. Pero están perdiendo, están como cerrándose como a la única opción que tienen. Y bueno, no lo digo como algo terrible, sino que lo digo como, es como es, ¿no? Exacto. Y no, papito, si escucharais como las historias que tengo con amigas que me cuentan historias amorosas, la vara está tan baja. Es que eso, la vara está tan baja porque muchas veces los hombres somos idiotas y eso es lo que es, y los hombres somos idiotas y como que pensamos esas cosas o no leemos lo que las mujeres quieren, en el sentido de que, no sé, a veces como que quieren que hagas algo más, pero uno es torpe nomás, pues uno no sabe leer esos gestos y muchas veces como terminas esa torpeza como que es lo que lo erosiona a uno. Pero no significa que uno sea horrible, no significa que uno sea penca, significa que uno es torpe nomás y tiene que aprender a leer un poco mejor las situaciones. O sea, y no solo eso, no sé, pues... Tratarlas como personas. Hay comunidades incel que se ponen como tan exigentes consigo mismos de que tienen que estar en el gimnasio, de que tienen que tener plata, de que tienen que tener autos como viejo. Y si partís por bañarte... Sí, ¿por qué no te bañas, te compras como ropa que combine? Sí, es como, yo creo que no es necesariamente ropa cara, pero... A una mujer si te acercáis y hueles a limpio, como que... Dale, sí, vaya a parecer agradable, ¿cachai? No es necesario como tener tanta plata, es como simplemente ser un ser humano decente y cumple con los requisitos mínimos. Por eso pienso que esa como regla del 80-20 está tan tergiversada que me parece hasta injusta, como que según yo debería ser 90-10, ¿cachai? Es como... Claro, si vamos a aplicar ese criterio, hagámoslo bien y digamos que básicamente es como, en esas aplicaciones funciona como, no sé, un puro estereotipo, ¿no? Como que no sé, es como... Es una tontera, básicamente. Y sabéis que ahí es donde entra todo este concepto de los gurús de seducción. Mira, uno de los libros principales de eso es una cuestión que se llama como El Método, de Neil Strauss. Yeah. No lo busquen porque probablemente va a ser una tontera, pero yo me di la lata. Yo me encontré una versión que se llama como Domina el método en 30 días. Las reglas básicas para convertirte en un maestro de la seducción. Y claro, como que en la portada sale así un hombre tipo Patrick Bateman, como con un trago en la mano y salen como mujeres haciendo poses sugestivas. Pero es como siluetas nomás. Y mira, tiene como un sticker que dice: la auténtica Biblia de la seducción, rechaza imitaciones. Y lo que es muy chistoso es que es como la mentalidad que tienen estos hombres que se denominan sigmas o alfas, tiene que ver mucho con lo que dice ahora. Porque como que en el primer capítulo, al inicio, hay como un subtítulo que dice léeme. Y abajo dice: ¿tan débil eres? ¿Vas a permitir que te den órdenes de este modo?
ves la palabra léeme en la parte superior de una página y sigues las instrucciones cual borrego, lo que estaba diciendo antes. Y eso ya sé lo que estás pensando. Esto es un libro. Se supone que debo leerlo, pero el libro ni siquiera ha empezado. ¿Acaso has leído la página de créditos? Probablemente no. Y si lo has hecho, bienvenido al club. Existen tratamientos para tipos como nosotros. Sin embargo, ya que estás aquí, me gustaría enseñarte tu primera lección. Piensa por ti mismo. No te limites a pasar servilmente las páginas como un robot. Y es que este no es un libro cualquiera. Te das cuenta, es como esta charlatanería de que, mira, yo soy un chat, hago esta demostración de poder para que tú quedes encandilado por lo que es un verdadero hombre. Pero son puras tonteras. Es un tema muy impactante porque uno lo lee como persona que ha tocado pasto, ¿cachai? Y dice, oye, esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero en la mentalidad de una persona que ha vivido y ha sido no víctima de las olas feministas ni nada, sino que ha sido víctima también del machismo y del patriarcado, que ha perpetuado ideas muy tergiversadas de la realidad, en donde, claro, cuando ves que hay un problema, en este caso, que quieres tener sexo y no puedes, o ya, pongámoslo que no sea tan cavernícola, como quieres tener una pareja y no puedes, hay dos opciones. Es como ver que a lo mejor el tema eres tú y tienes que mejorar alguna parte, ya sea como trabajando en tu autoestima, yendo a terapia, aprendiendo los siendo nuevos alguien conceptos. interesante, básicamente. Sí, o mejorando como Sí. mejorando tú. Pero eso es difícil. ¿Qué es Y hay que asumirlo. fácil? ¿Qué es fácil? Culpar a otro. Y especialmente cuando culpas a un grupo tan genérico, como una masa tan que es un concepto que es tan fácil como de englobar, que es como las mujeres, que es un grupo demasiado extenso y demasiado difícil de definir, y que son como muchas personas muy distintas, y solamente las englobas en un perfil que te conviene nomás. Sí, exactamente. Y no solo pasa con el movimiento de la manósfera, que bueno, igual como para ir un poco concluyendo, porque igual no estamos pasando del tiempo establecido. Sí, pero igual no nos compliquemos en eso, porque también me gustaría hablar un poco quizás que es como el opuesto al incel, que es el hombre performativo. Pero sigamos. Ya, perfecto, sí. Pero como para ir dando una conclusión de esto, no solo el tema de la manósfera está basada en dejar un objetivo. La manósfera está basada, eso es como la conclusión. No agreguemos más conceptos, no compliquemos a nuestros auditores, porque este podcast podría durar toda la noche si nos ponemos a definir conceptos. Pero, claro, culpar al otro es un gatillante que te libera de cualquier responsabilidad a ti. Entonces es muy fácil enganchar a gente que a lo mejor no ha tenido la suficiente capacidad de autoexplorarse y autopercibirse como una persona sintiente, humana, con emociones, con defectos, con virtudes. Entonces, el movimiento de odio hacia otra persona canaliza mucho la atención de la gente, y eso también se ha visto en movimientos de ultraderecha que también están asociados a la manósfera, en donde te aceptan, no te juzgan como persona, sino que te dicen: papito, yo te entiendo, mira, nosotros tenemos estos conceptos, nosotros tenemos estos valores, a lo mejor no todos te sirven, pero nosotros te aceptamos, ¿cachai? Y nosotros queremos te dan una tribu, te dan un grupo ¿cachai? De pertenencia. Sí, te dan un grupo de pertenencia. Entonces, y esa pertenencia se basa en odiar a otro. O sea, no se basa necesariamente, pero gran parte de su poder de convencimiento es odiar a otro. Y eso, últimamente, en esta escalada de ultraderecha que estamos viendo en el mundo, entre muchas otras cosas, se ve favorecido por eso. Porque es más fácil culpar a las mujeres, es más fácil culpar a los extranjeros, es más fácil culpar a las minorías sexuales.
Es más fácil culpar al vecino que ver Y, como y los por sobre problemas todo tuyos. eso, y por sobre todo eso, es mucho más fácil victimizarse. Es decir, yo soy una persona que soy una persona que ha sufrido mucho. A mí, las mujeres, los extranjeros, el grupo que sea, me ha hecho mucho daño. Y yo estoy en mi derecho de como defenderme y creer estas tonteras porque yo lo he vivido. Pero sabes que no sé si es como una especie de mea culpa después de todo este rato, pero creo que quizá hemos sido un poco muy duros. Mira, déjame explicarme, porque uno al principio piensa que está bien ser duros con los incels porque son personas victimistas y que creen puras tonteras. Pero yo siento que quizás ser tan duro con los incels es como el equivalente a rotear en política. Que lo único que vas a conseguir es que te odien aún más, po, y que se radicalicen aún más. Y eso es algo que si te das cuenta es brígido, porque es como... También es súper fácil como criticar. No estoy diciendo que esté mal todo lo que hicimos porque sostengo todo lo que dije, pero es como, si te das cuenta, igual son básicamente personas que bueno, es culpa suya porque no han buscado tratarse como psicológicamente o creer otras cosas, pero igual son personas que están dañadas, son personas que están como que se salieron como del camino recto, por así decirlo, y que eso las hace como manipulables por estos sigmas. Pero al final igual es como algo de lo que uno debería tratar de encarrilarlos, y que es como, no sé, imagínate, uno tiene un amigo que está empezando a leer estas cosas y uno, en vez de decirle como eres un tonto y estás leyendo puras tonteras, es como ¿por qué no mejor vamos a este cumpleaños y te ayudo como a que conversemos un rato con estas personas y que quizás, no sé, te das cuenta de que el mundo no es tan negro como crees que es? Hay una epidemia de soledad masculina en el mundo. Es una problemática. ¿Por qué? Porque se está viendo una reducción también de la natalidad en todos los países. En casi todos los países. Y pueden haber muchos factores que influyan en ello. Y creo que uno muy importante es la crisis de la masculinidad en el público masculino. Valga la redundancia. Claro. Nosotros en este podcast no sé si fuimos tan duros con la comunidad incel porque nos enfocamos en explicar el contexto de por qué surgió esto. Claro, no los insultamos, pero me refiero a que igual es como... No, sí tienes razón, si no fuimos duros, sí, pero me refiero a que igual es como... Es como no, pero entiendo tu punto. Dicho que... Sí, hay cachado este dicho que siempre dicen que es como el niño que no sintió como el calor de su tribu termina como quemándola para sentir algo. Sí, lo escuché mucho el 2019. Sí, yo también, por eso me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien. Pero entiendo tu punto y es muy importante de que es mucha gente que se está viendo abandonada por, digamos, el movimiento progresista. Que lamentablemente no hemos sabido cómo afrontar esta problemática. Entonces, claro, se sienten abandonadas por un grupo y se van a sentir mucho más apoyados por otro grupo que es el movimiento más conservador. Entonces, también es una batalla que se está perdiendo ahí. Y claro, es una problemática interesante. Tienes que el feminismo hizo algo muy bonito, que era como crear esto de la sororidad, porque es como la relación entre mujeres y esto, como este apoyo entre mujeres que no necesariamente se conocen, pero entienden las circunstancias por las que están pasando. Como que el problema es que como que la masculinidad no se ha logrado crear eso. A lo más se ha logrado como estas redes, como este machismo como cultural, por así decirlo, como que solamente esta idea del club de Toby, esta idea como de los hombres haciendo chistes machistas por su cuenta, pero no como estas redes de apoyo, así como, oye, si un amigo se siente mal, vamos a verlo, como salgamos con él, distraigámoslo, sino que es como cada uno sufre para callado muchas veces. Yo no, en particular, yo creo que igual nosotros somos hombres que nos hemos dado cuenta de eso y hemos como hecho cosas por lo mismo, pero como que si vais como una especie de promedio o si buscáis como otros hombres, muchas veces pasa esto, porque no hablan de sus sentimientos entre ellos, se sienten como solos y
Y muchas veces como que, bueno, es que está todo, el machismo crea esta idea de que como que los hombres solamente sufren en silencio, ahogan sus penas con el alcohol o volviéndose trabajólicos y no, es ser alguien triste, dar la impresión de que estás sufriendo es signo de debilidad. No, y no solamente el tema de la debilidad, que es muy mal visto por la comunidad masculina desde tiempos inmemoriales, que recién ahora se está recién poniendo en jaque. Y bueno, junto con estos movimientos de la Red Pill, está como el movimiento estoico, que de estoico no tiene Es nada. como una variante, sí, po. Es como una variante muy tóxica, en donde el concepto básico es: tú no tienes que demostrar nada, tu cara no tiene que demostrar ningún sentimiento, pase lo que te pase. Tú, como eres un hombre, lo vas a afrontar para callado y arréglatela como puedas, pero no tienes que demostrar un ápice de afectación emocional. Eso es un daño gravísimo a la psique y a la emoción del hombre. A la educación sentimental. Exactamente, a la responsabilidad afectiva, a la educación desde el punto de vista emocional del padre al hijo, del tío al sobrino. Es muy difícil hablar de sentimientos con hombres si es que no se ha formado una relación demasiado íntima, como puede ser un mejor amigo de toda la vida que llegó como a ese punto en que pueden hablar de sentimientos, pero tampoco sabes cómo hacerlo, porque nadie te enseñó. Sí, pues porque los dos están en ese punto. Y mira, yo aquí quiero hacer como un rescate, porque yo creo que hay un problema también que tiene que ver con esto y que incluso puede ser una solución, que es como el abandono de la literatura por parte de los hombres. Yo esto es como a mí me encanta la literatura, así que tengo como ese bias, pero es como la literatura básicamente es la vida exacerbada, es como una buena forma de entender los sentimientos como de forma indirecta, como quizás no viviéndolos, pero experimentándolos a través de una historia. Y muchas veces pasa que, claro, los hombres como que o están dejando de leer, o están leyendo de forma performativa, o están leyendo solamente estos gurús de estoicismo o de seducción. Pero se da cuenta como que en la literatura es donde está la base como de ese tema sentimental, porque por ejemplo, no sé, si quieres entender los sentimientos podéis leer como, no sé, Crimen y Castigo, que es como el tema de la culpa y todo eso, y todo lo que tiene que ver con el amor y la pasión. O sea, yo creo que a muchos les faltó leer como a los románticos, les faltó leer como, no sé, a Shakespeare, incluso como para entender como esto, como, o más que haberlos leído, sino que como que profundizar en eso, porque como que ahí está la raíz de los sentimientos. O sea, como esto mismo que dicen de que, no sé, entre Platón y Shakespeare como que dejaron sin temas como a toda la filosofía y la literatura para después. Es como claro, creo que hay una pérdida como de eso, porque ahí está todo. Y no solamente hacemos referencia a la literatura de forma aislada, sino que tiene que ver con la educación muchas veces, en donde claro, hay un déficit en la forma en que estamos llegando a las nuevas generaciones, porque a lo mejor con, no sé, pues gente de 30, 40 años, que digamos que la demografía incel va como desde los 20 hasta los 35, ese es como el pic. Pero claro, hay generaciones por que están creciendo. La generación online y todo eso. Sí, pues, exactamente. Entonces están creciendo con estos conceptos que tampoco lo estamos abordando desde el punto de vista desde las aulas. Y claro, sería muy importante que como sociedad, porque uno puede pedirle como mucha responsabilidad al Estado, pero nosotros como sociedad, como personas sociales, tenemos también un deber de hablar de estos temas, de exponer las problemáticas
No sé, se me ocurre que el concepto de princeso es muy machista. Y tiene que ver mucho con esta idea de un hombre que no sé, que el hecho de que un hombre, no sé, exprese sus sentimientos, le gusta la literatura, cosas así, es como un beta, es como alguien que no es un hombre de verdad. O sea, mira, yo hoy día estaba en Twitter, que bendito sea Twitter que uno encuentra tantas cosas, y como que hay una página como de derecha que se llama como Devox Posting, que puso así como una frase como que leer era como para mujeres, o sea, como que un hombre que leía era como que un hombre que no valoraba su masculinidad o que te bajaba la testosterona, algo así. Y sabéis que fue como tan absurdo que hasta los mismos incels como que le estaban respondiendo así como, oye, baja el post. Y por ejemplo, me da risa como muchas veces se responden en su propia cultura, porque mira, te lo voy a buscar el tweet, dame un segundo. Perfecto. Porque lo guardé, obviamente. Mientras puedo rellenar. No, porque... ya lo encontré. Ah, ya, perfecto, mira, perfecto. Sí, sale como una noticia que dice: leer es para mujeres y hombres con baja testosterona. Y dice: los hombres con niveles saludables de testosterona tienen muchas dificultades para concentrarse en la lectura, ya que es una actividad pasiva y relajante totalmente incompatible con los estímulos físicos que se disparan con la testosterona. Por eso los hombres afeminados tienen tanta facilidad para leer libros, novelas, apuntes académicos. De acá sale que los fandoms de libros estén repletos de mujeres y gays. Y ya como que tenéis todo ese post delirante. Y los comentarios, no sé, otro tipo que es como medio incel puso como una foto de un chat que es un chat griego y puso una frase de Tucídides. Mira, la sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras. Te das cuenta que es como tan tonto que hasta los mismos incels tienen argumentos incels en contra de eso. Sí, llega a un nivel surreal. Sí, pero no, mira, ¿sabéis lo curioso? Dame un segundo de propaganda. Uh-huh. Lean literatura. La cuestión que sea, bueno, no, hay cosas que pueden ser un poco tóxicas, pero no sé, una película que les guste, lean el libro. Es que es brígido porque está probado que como que leer ayuda a fomentar la autoestima, y yo creo que ese es como un paso, no un paso previo, pero es como si vas a querer, no sé, salir de tu zona de confort y hablar con una persona, tienes que ponerte en su lugar, tienes que entenderla. Y uno muchas veces dice, no, sí, yo obvio que tengo esa capacidad, pero muchas veces es un poco más tosca de lo que uno cree. Y cuando uno lee como vidas de otros, lee como los clásicos de la literatura, yo siempre defiendo que hay que ir a leer los clásicos, como que te das cuenta que hay personas que ya sufrieron lo mismo, que pasaron por esos mismos sentimientos y que te dan una ayuda. No sé, si tuviese que recomendar algo, voy a recomendar lo último que leí, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann, que está ahí. Es una historia como, bueno, un poco cuestionable porque es como un viejo que se enamora platónicamente de un joven como de 15 años, pero solamente de forma platónica, no hace nada. Y como que está lleno de reflexiones sobre la vida, sobre como, bueno, esto de una persona que ha sido como un poco, que le ha ido bien en la vida, pero ha sido un poco mediocre como durante 40 años, que ve como un joven bello y como que se empieza a cuestionar su ideal de belleza, como su ideal de vida, como todas esas cosas. Y el libro más encima está lleno de reflexiones hermosas sobre la estética, la cultura y cosas así. Bueno, pero ese es mi cierre de propaganda, que es como hay que leer como para leer te mejora la vida en ese sentido. No, y si estamos en el espacio de spam, yo también quiero aprovechar el vuelito. Quiero recomendar el libro de Lao Tse, de El Tao, que es un concepto muy lindo, que te hace reflexionar mucho sobre la vida y que no es difícil de leer porque son básicamente como conceptos breves, casi como poemas que este caballero muy sabio hizo en el antiguo imperio chino, que puede también ayudar a criticarte a ti mismo y a saber tu espacio y tu relación con la naturaleza y con los demás. Es un libro muy bonito, que se lo recomiendo a cualquiera, de hecho, no necesariamente a hombres, sino que a cualquiera que quiera como reflexionar un poco más sobre su vida.
es un muy buen Y aparte hay una edición de ese libro que tiene como comentarios de la autora Úrsula K. Le Guin, que es como uno de los clásicos de fantasía y de ciencia ficción, que tiene libros como Un mago de Terramar, que eso yo lo estaba leyendo hace poco, y ciencia ficción como que ha sido pionera, por ejemplo, en por ejemplo, tratar temas como el anarquismo desde la ciencia ficción. No, es increíble, podríamos hablar horas de Úrsula K. Le Guin, pero el punto es ese, pues, lean el Tao y lean a Thomas Mann. Y lean Pedro Páramo. Si ustedes tienen problemas con sus papás, es el mejor libro, el segundo mejor libro escrito en español del mundo. ¿Y cuál es el primero? Bueno, el Quijote. Sí. Sí, bueno, hay no sé, yo también pienso en 100 años de soledad, es como por esas familias extrañas en Latinoamérica. Sí, pero mira, si estamos en Latinoamérica, el primero es Pedro Páramo, después 100 años de soledad. Pero como ahí están ahí. Qué difícil porque no sé, igual tenía a Borges. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Mario Vargas Llosa. La ciudad de los perros es quizás la mejor forma de acercarse a él, pero yo el primero que leí de él es Conversación en la Catedral, y te juro que quedé loco, porque como que es una novela sobre una dictadura, pero no te habla del dictador, como que te habla de cómo se degrada la sociedad y cómo se corrompen las personas, y te lo muestra como una forma súper como cruda, como no te lo dice en la cara, sino que te lo muestra, y eso es genial, y tiene uno de los mejores inicios de la literatura en español. Pero creo que nos estamos desviando un poco. Pero exactamente, nos estamos desviando del tema. Sí. De los princesos, pues, de que está como volviendo a poner en un pedestal a los hombres que sí o sí te tienen que ellos hablar primero, ellos abrir la puerta del auto, ellos regalarse flores, ¿cachai? Sí, exactamente. Si un hombre te pide flores, Reyes, que es como es un princeso, al Sammy Reyes, que como que va a hacer todo hasta tener un hombrecito. Oye, no me hables de Sammy Reyes, lo detesto tanto. Pero no quiero juzgar a alguien que no conozco tanto. Solamente sé que sí. el único chileno que ha fracasado en 2 deportes seguidos. Bueno, pero si escucha esto probablemente sufra hasta las 12 nomás. Pero mira, claro. yo creo que igual ya le dimos como un buen giro sobre el tema. Solamente me gustaría como agregar que hay una variante de los incel, que son los MGTOW, que es como significa Men Going Their Own Way, que es como los hombres yendo por su propio camino, que es como una variante un poco más de autoayuda como estas ideas. Es como una variante incluso menos agresiva, sino que simplemente es como más que hombres que odian a las mujeres, es hombres que dicen como, bueno, las mujeres quizás no son para mí, yo voy a hacer mi vida sin las mujeres. Que simplemente renuncian como a tener amigas, a relacionarse con mujeres que no les hacen daño y quizás no hablan mal de ellas, pero como que dicen, no, para mí no. Que a mí igual me parece algo pésimo, porque es una forma muy obtusa y muy como simplista de ver la vida, como te vas a perder la oportunidad de interactuar con grandes personas si solamente hablas con hombres. De hecho, probablemente vas a perder como a la mayoría, porque a veces los hombres somos puros tontos, pero eso. Yo tengo esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque puede que en todo este podcast la conclusión sea que somos el género está condenado a extinguirse, pero no sé si en TikTok ustedes, tú Matías, hayas escuchado hablar del Consejo de Hombres. Sí, hoy me encanta el Consejo de Hombres, que es como una variante de Hopecore de todo esto. Sí, el Consejo de Hombres no es ni siquiera como una institución, es como un movimiento que partió como, no sé, una persona pidiéndole consejo al Consejo de Hombres. No sé, tengo este boxer que está como roto en 3 partes, pero el elástico sigue bien, ¿cachai? Está limpio, lo sigo usando, ¿qué opinan? Entonces en la barra de comentarios como que úsalo hasta que se te note. Exacto, dan como consejos, pero consejos bien con consejos buenos, ¿cachai? Consejos que no son pesados, son consejos como Hopecore, son consejos así como de lo que estábamos diciendo que se necesita, que es como este apoyo entre hombres.
Sí, es como solicitud aceptada. Es como siga usándolo hasta que, no sé, se rompa el elástico, cosas así, X. Hasta Pero, que se te vea el... exacto, pero por ejemplo, vi una publicación de una persona que solicitaba ayuda al Consejo de Hombres porque decía que no podía más. Y básicamente quería desvivirse. Entonces, tú vas a los comentarios... Pero me carga esa forma de decirlo. Pero alguien que... sí, es que a mí también ya, pero no, sí está bien, está bien. Sí. Está no bien. Quiero decir la palabra. El consejo acepta tu forma de decirlo. Ya, muchas gracias. Y tú vas a los comentarios y es algo muy bonito. Porque obviamente, como los comentarios que tienen más like, es como solicitud denegada, caballero. Entonces te dicen que tienes que seguir adelante, que hazlo por tu familia, hazlo por tus amigos. E incluso hay muchas como citas bíblicas que como que animan a la persona a seguir, ¿cachai? Entonces es una variante que, bueno, de hecho, lamentablemente como que el Temach habló del Consejo de Hombres, entonces como que el movimiento incel o de la manofra se está introduciendo de a poco y no hay que dejar que pase eso. Sí. Ya lo hiciste, Normi. Hay que cuidarlo, hay que cuidar el Consejo de Hombres, porque es como lo único bueno que he visto de esta cagada de género que pertenecemos con mucho orgullo. Pero sí, es que esta idea de, no sé, buscar como una nueva masculinidad. De hecho, te das cuenta, es como un concepto que los incel o esta gente odia, porque es como... esta nueva masculinidad es casi como rendirse y darle la razón a las mujeres, pero es como, no sé, es como buscar como darle fin o tratar de concluir un poco las contradicciones que implica ser hombre. Como toda esta sociedad como patriarcal te ha instado como a no hablar de tus sentimientos, todas estas cosas, y uno tiene que, como diría Sigmund Freud, como uno tiene que matar a sus padres simbólicamente, como que uno tiene que renunciar a eso y darse cuenta que hay una mejor forma de hacer las cosas. Salud por eso. Salud. Y me parece que con esto ya estamos como para terminar, pero quiero hacer dos cosas antes. Primero, yo creo que deberíamos hacer otro capítulo hablando exclusivamente de los hombres performativos y esa idea de que es como, yo siento que es como uno opuesto a todo esto, que es como quizás tener estos mismos pensamientos machistas incluso, pero buscar como hacer que pasen piola o ser como en exceso como adulador. Y segundo, un comentario geopolítico. No sé si has sacado tu celular en este rato, pero mientras estábamos hablando, Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya. Mira, no sé si habrán escuchado dentro del podcast que sonó algo muy fuerte. Fue mi celular que se cayó. Yo pensé que he dicho algo que sonó muy fuerte, es que estoy acá en Camboya. No lo he visto, es que he estado muy concentrado en el podcast, pero apenas termine voy a revisar. Sí. Nosotros somos unos nerds de la geopolítica, no sé si se han dado cuenta. Sí. Mira, un pequeño comentario geopolítico es que, como para aprovechar la instancia de comentar el tema, ¿no ves que Donald Trump como que estaba haciendo propaganda que como que ganó, ha puesto fin a 8 guerras y que le dieron ese premio en la FIFA, ese premio que es como que en el colegio te inventaron no me hablé del sorteo de la FIFA, qué manera de sufrir. Es tan falso todo. Sí. Bueno, y eso es tan falso, por ejemplo, volviendo a este caso, que claro, Donald Trump había puesto este caso del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya como una de las guerras a las que les puso fin, pero te das cuenta que lo que pasó es que Donald Trump como que simplemente puso paños fríos en conflictos que ya estaban como calientes, y por ejemplo, no sé, está el caso de la India y Pakistán, como por la disputa de Calcuta, si no me equivoco. Y te das cuenta que, claro, por Donald Trump simplemente es como si fueran unos cabros chicos, si fueran dos niños que están peleando, y de repente llega la ONU y les dice como, ya, a ver, ya siéntanse aquí, conversen un poco, y como que ya están poniéndose de acuerdo, y llega Donald Trump y dice, ya miren, si dejan de pelear, los voy a invitar a tomar helado, porque les da plata, como que les asegura tratados y cosas así. Y entonces lo que pasa es que después los niños se siguen teniendo malas, y pelean de nuevo. Y eso es lo que está pasando ahora entre Tailandia y Camboya, por ejemplo. O que quizás, no sé, Pakistán y la India, o por ejemplo, creo que el otro era como en la situación del Nagorno-Karabaj de Armenia y Azerbaiyán, porque es como hay una paz momentánea, pero los conflictos de fondo siguen.
Y lo último, ¿cachaste que parece que Ucrania puede que se rinda eventualmente? Como que acepte estos 28 puntos de paz que dio Donald Trump. O sea, yo lo tenía asumido desde hace como 8 meses que eso iba a pasar, pero Sí, no, o sea, era como... era obvio. Sí, pero era se como le acabó que... como el crédito social, por decirlo así, al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky. A ese loquillo. Pero claro, lo que tú dices, los misiles de Pakistán siguen apuntando hacia India y los de India siguen apuntando hacia Pakistán, por culpa de los ingleses, malditos ingleses. Sí. No, pero sí tenéis razón. Lo del hombre performativo es un muy buen tema, sobre todo porque a mí me han atacado muchas veces, me han dicho que soy un hombre performativo y yo quiero dar muchos argumentos para desmentir eso. De hecho, el próximo capítulo se puede interpretar como nosotros defendiéndonos que no somos hombres performativos y que de verdad nos gustan las cosas que nos gustan. Básicamente. Uno no escucha Mitski como para caer bien, uno escucha porque entiende el sufrimiento a pesar de la brecha de género y lo vive nomás. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, y así también con el mundo que también está volviéndose un poco más loco. Oye, qué brígido como que justo haya dado esto. Pero bueno, esto ha sido como este capítulo de sintomatizando y tratar de resolver un poco la crisis de los hombres y como que finalmente podamos caminar como a un momento en el que, no sé, que los hombres, que es que yo siempre encontré tan tonta esa idea de que es como una guerra, esa guerra de los géneros, como hombres versus mujeres, como no tiene sentido, como es como algo de cabros chicos, es como la pequeña Lulú tenía eso nomás. Exactamente, pero el tema importante es que no necesariamente vamos a dar una solución, sino que queremos plantear el tema, como para que se difunda Y sacar esta información. nuestras conclusiones, como que igual nosotros al menos nos damos el trabajo de leer un poco del tema y chamullar un poco entre medio también. Pues, y claro, quizás nuestras soluciones son demasiado genéricas, como hombres, conversen entre ustedes, salgan a hablar con otras personas, lean libros que no sean como ser incel en 5 pasos, sino que lean, no sé, lean un clásico, no sé, leanse su Shakespeare, leanse su José Donoso, lean, no sé, a Thomas Mann, lean a los clásicos, a los Hazte bacanes. cargo de ti, sé hombre, sé También, hombre sí. y trabaja en ti, carajo. Sí, pues Sé hombre. Sí, trata Pero bien a hombre de las verdad, personas. hombre de verdad, un hombre que se ve a sí mismo, que reflexiona sobre sí, que aprende, que mejora, que intenta Y ser de la hecho, mejor versión de sí todos los días. Sé un hombre de verdad. y por ejemplo, si quieres ser estoico, lee el libro del estoicismo, porque es como las meditaciones de Marco Aurelio. Qué buen libro. Y que, por ejemplo, no sé, como que ahí te das cuenta que lo que te han vendido por estoicismo siempre es como algo que le agregaron después nomás, pues no es como el estoicismo clásico, que claro, después tienen la estoa, creo que se llama, que es como la escuela que después se dedicó a estudiar el estoicismo y expandirlo, pero lo que te dicen los influencers muchas veces es algo que se escapa de eso. Exactamente. Si querí meterte a una corriente filosófica, lea a los filósofos. No veáis videos de 30 segundos en TikTok, porque créeme que probablemente esas personas tampoco leyeron de estoicismo. No, y aparte hay muchos como divulgadores de filosofía que no son necesariamente como este tipo de personas, sino que son personas como académicos o personas que se leyeron a los autores. Puedes hacer un primer acercamiento en YouTube, pero siempre apuntando a leerse la obra clásica. No investigues. O quizás investiga demasiado. Pero bueno, dejémoslo hasta acá porque ya vamos llegando a la hora y media y vamos a ver qué pasa en Tailandia y Camboya. Sí, pedimos unas disculpas a los oyentes porque sé que prometimos como dejarlo en 45 o 50 minutos. A veces hay temas que se nos van de las No, manos o yo creo nos que va a ser la mayor entretenemos parte informando igual. va a ser la mayor parte del tiempo porque igual nos gusta conversar y si uno quiere abarcar bien los temas igual tiene que expandirse. Pero eso, así Sí, que chao, exacto, chao. porque uno siempre quiere dar lo mejor de sí.
Sí, así El que no, tiempo no sigamos es extendiéndolo un más. detalle. Sí, saludos, descansen Chaito, chaito, y cuídense, sean felices. quiéranse.